Hola chicos, ¿qué tal? Eh, Vengo mosqueado de una clase. Acabo de terminar una clase de derecho tributario y en verdad yo pensé que iba a encontrar a más personas que piensen como yo. No sé, al menos que haya evolucionado un poco la gente en pensamiento sobre los impuestos, tributación, ¿sabes? Al contrario, salgo ofuscado. Mm, He encontrado, eh, bueno, ya lo sabía de antes, pero el hecho de haber tenido esta clase y reavivar esta situación, pues te hace replantearte sobre el tema, ¿no? Sucede que la mayoría de gente, la mayoría de universitarios, eh, están siempre pensando que el Estado es un papá Estado. Y la situación es que no es un papá Estado. Nosotros no estamos, no deberíamos considerar al Estado como un padre. Deberíamos considerar al Estado como un niño. Deberíamos decir, no hay papá Estado. Es el niño Estado que depende de papá contribuyente y de mamá empresa, ¿no? Tal como lo dice Daniela Calle. Y es que es así. Nosotros no podemos estar pensando que el Estado quiere el bienestar de nosotros. El Estado lo que quiere es eh, tener la mayor capacidad posible de represión contra la población. Es lo que busca. Y algo que resaltar sobre mi clase de hoy es que la gente sabe que tiene esta situación de que el Estado depende de la población, del privado. O sea, lo saben, lo reconocen, pero igual quieren que siga habiendo Estado y sobre todo eh, lo que hace fastidiar es que quieren un Estado súper grande, un Estado súper regulador y no es lo que deberíamos buscar. Deberíamos abogar por un Estado pequeño, por un Estado que no intervenga, por un Estado que quite las trabas, que reduzca, que quite la burocracia, que se reduzcan los trámites, con menos impuestos. Al final, yo creo y soy liberal y eso, eh, por eso yo creo que al final, yo pienso que demoraría muchísimo tiempo en llegar a una sociedad que no quiera o que no, una sociedad que esté que esté libre de impuestos, propiamente dicha. No creo que lleguemos a una sociedad así, a pesar de todo. Y yo lo quisiera que una sociedad no tuviera impuestos, ¿sabes? Pero mínimo, contentarías a mucha gente, a mucha población, tal como yo, que piensa que el Estado debería tener muy pocos impuestos y bueno, reducidos, ¿no? Que no sean impuestos altos, que sean bajos en número y bajos en cantidad, que no sean impuestos altos. Eh, esta situación, por supuesto, esta situación de no tener impuestos o tener impuestos bajos favorece a la producción, favorece la inversión, favorece que el flujo económico crezca, favorece el desarrollo, el crecimiento económico. Hombre, tú te pones a pensar, si está pensando en invertir o en crear una empresa una persona y tú le dices que va a tener que pagar 30, 40 o 50% de impuestos, hombre, tú no la creas, ¿sabes? Si llega alguien y te dice que el Estado te va a robar 50% de tus ingresos, hombre, yo no se me antoja crear una empresa en tal lugar, ¿sabes? Teniendo en cuenta esto, sabiendo que los impuestos son un robo legalizado y, y de alguna manera los liberales estamos de acuerdo con que haya menos impuestos o muy reducidos impuestos, podríamos abogar por esta situación, por esta forma de reducir el Estado, de que el Estado no sea tan interventor dentro de la situación privada, dentro del ámbito privado. El Estado, el Estado el Estado sabe que si se queda sin impuestos, si se queda sin contribuyentes, no va para ningún lado, no se mueve, no va a hacer nada, no va a hacer sus obras de caridad, sus cosas gratuitas, sus cosas públicas, ¿sabes? Porque todo eso es financiado con impuestos. Al final sabemos que nada es gratis. Todo esto va a venir financiado por impuestos y detrás de todo ello hay un contribuyente que paga fielmente sus impuestos, muchos los pagarán a regañadientes, pero hay gente que paga sus impuestos y que están ahí pendientes de no pagar impuestos, ¿sabes? Porque si no pagas impuestos también pues te entra una multa, yo qué sé, diversas situaciones eh, como sanciones por no obedecer a este pago de impuestos, a estas leyes.
Entonces, algo que también mencionaron, por ejemplo, en la clase de hoy es dicho impuesto o que los influencers empiezan a pagar impuestos. Yo eh, fui el único que me opuse en una clase de más de 30 compañeros, alumnos, no fui el único que me puse. Todos estaban de acuerdo en que paguen impuestos, en que paguen impuestos. No, es que ellos usan esta determinada plataforma y con ello generan ingresos. Hombre, pero sí, generan ingresos, pero ya nos están grabando ya con el impuesto, con el IGB. Si esta persona empieza a ganar dinero y no paga impuestos por esa actividad, por todos lados va a llegar a pagar impuestos indirectamente, por todos lados, con el ISC, con el IGB. Entonces, teniendo como base toda esta situación, yo me opuse, yo dije que no estaba de acuerdo con que paguen impuestos, los influencers no pagan impuestos. Bueno, los chicos, los compañeros dijeron que sí debían pagar, que era necesario porque estamos haciendo uso de tales cosas y no sé qué, y que están generando dinero, rentas y tal. El hecho de imponerle, de ordenar impuestos a determinadas situaciones, empresas, cuestiones o determinados ámbitos desincentiva la producción, desincentiva el hecho de generar, por ejemplo, contenido, desincentiva la situación de poder, no sé, mejorar su contenido para poder llegar a más gente. Y esto indirectamente o sea, indirectamente hasta la persona que sepa un mínimo de economía podría saber que esto incentiva la producción, incentiva la economía, incentiva que el flujo económico se mueva en un país. Y de esta manera no se puede. No se puede. Si tú revientas impuestos a la población, si tú revientas de impuestos al empresario, al privado, vas a desincentivar que los pague, vas a desincentivar que genere empleo, vas a quitarle esas ganas, esa motivación de poder crear trabajo, empleo. Eh, Tal como sucedió, por ejemplo, con los influencers en España, muchos youtubers e influencers se mudaron a Andorra porque en Andorra se paga solo 10% de impuestos en muchas categorías, muchos ámbitos, para todos casi. Entonces, en España, por ejemplo, llegan a pagar hasta el 49% de impuestos los influencers por todos los ingresos de un año. O sea, imagínate, si tú ganas 10 en un año, durante un año, 5, aproximadamente 5 de toda esa ganancia, te lo quita el Estado, te lo roba el Estado. ¿Acaso es justo que tú ganando con todo tu esfuerzo 10 monedas, digamos, 10 monedas de oro, llegue el Estado y te lo robe con su totalitarismo, te robe estas 5 monedas que tú has ganado con todo tu esfuerzo? Hombre, que tampoco yo pido tanto, o sea, ni siquiera pido que se reduzca o que se eliminen definitivamente los impuestos, porque en algunos casos podría ser necesario, no sé, para seguridad y justicia, para carreteras, infraestructura, yo qué sé, lo mínimo. Pero el tener demasiados impuestos, el tener impuestos demasiado altos, desincentiva la producción, desincentiva la inversión privada, al empresario, desincentiva que a un emprendedor pueda crear una empresa para que posteriormente contrate a una o dos personas que podrían llevar dinero a su casa, que podrían mejorar su situación económica. Porque eso es lo que mueve la población, esto es lo que mueve la economía, esto es lo que mueve el mercado. El hecho de que haya menos impuestos favorece increíblemente, aunque no lo crean, increíblemente la situación económica de un país. Y así, tal como Andorra, donde se paga 10% de impuestos en la mayoría de casos, también podríamos mencionar Singapur, podríamos mencionar Taiwán, países donde su desarrollo es grandísimo, es súper grande debido a estas situaciones de que tienen pocos impuestos, tienen menos trabas, menos burocracia, menos lastre para poder desarrollarse. Y eso es por lo que deberíamos abogar en Perú. Una situación donde el Estado no sea un Estado grande, no sea un Estado interventor, un Estado que te limite, ¿sí? Porque el Estado es así, viene con el cuento de que te protege, viene con el cuento de que es el papá Estado, de que el papá Estado viene a cuidarte de las situaciones en las que puedas inmiscuirte tú. Pero no, nosotros dentro de nuestra libertad podemos hacer lo que nos plazca y deberíamos poder hacer lo que queramos sin que el Estado venga a intervenir y a limitarnos y a coaccionarnos para hacer determinadas cosas. Y bueno, eso es todo. Ese ha sido el descargo de hoy por mi clase de tributario. Estuvo súper cargado, pero falta mucho por cambiar dentro de la mentalidad de la población, dentro del grueso de la población.
La gente vive muy engañada, adoctrinada dentro de las universidades pensando que existe un papá de Estado. Vive pensando que el dinero de los impuestos solo se pueden usar para carreteras, para hospitales. ¿No? Dicen sanidad, educación, solo tenemos eso, sanidad, educación. Y hombre, ¿y dónde están las asesorías, las vicepresidencias? Tenemos el asesor del asesor del asesor, terminamos con 10 asesores dentro de un gabinete o dentro de la situación del legislativo, del ejecutivo. Entonces podríamos, por ejemplo, reducir. Si reducimos las trabas, reducimos la burocracia, reducimos los impuestos, ¿ustedes creen que no se va a generar mayor empleo, mayor trabajo, mayor movimiento de dinero? Es algo básico, pero mucha gente y muchos de los izquierdas no lo van a entender, muchos de los socialistas comunistas no lo van a entender y no quieren entenderlo. Muchas veces saben que así sucede, pero no quieren hacer caso, no entienden eso. Entonces, nos falta mucho todavía por aprender, nos falta mucho por crecer, nos falta mucho ganar en esta batalla cultural, y es porque en las universidades y colegios incluso hay mucho adoctrinamiento, y es lo que debemos cambiar, es por lo que nosotros debemos luchar y optar por salir de esa zona de confort, tratar de pensar un poco diferente y no solo quedarnos con que el Estado nos tiene que brindar sanidad y educación, infraestructura, porque el Estado puede eh, ser súper pequeño y seguir brindando sanidad y educación con menos impuestos. Si redujeran todas estas situaciones de asesorías, vicepresidencias, redujeran las trabas, si se diera el caso de no tener, por ejemplo, o sea, no generar este riesgo país que muchas veces lo genera un gobierno de turno socialdemócrata, que es en muchos casos, podríamos avanzar muchísimo como país, pero que muchísimo. Así que pues nada, ahí se los dejo. Un saludo.